7. Análisis interno de los resultados del cruce monohíbrido. Los resultados expuestos para el color de la semilla expresados en los dos artículos anteriores fueron revisados para otros caracteres. Los resultados se repitieron de forma consistente y se pueden resumir del siguiente modo. 1. Uno de los rasgos se hacía dominante en la F1 y el otro desaparecía por completo. 2. El rasgo desaparecido en la F1 reaparecía en la F2 con el cruce de recíproco. 3. El rasgo desaparecido en la F2 tenía una proporción menor. Nota. El rasgo que desaparece en F1 y reaparece en F2 con menor proporción será denominado de aquí en adelante como recesivo. El rasgo que se manifiesta en la F1 se llama dominante. 8. Contrastación del modelo cualitativo y continuo de la herencia. Al contrastar los resultados de F1 y F2 con el modelo continuo emerge una conclusión. Los rasgos de los caracteres empleados en el modelo experimental mendeliano no se mezclan. Pueden desaparecer en una generación y reaparecer en la siguiente, pero no se mezclan. Con estos resultados se podía concluir que el modelo continuo de la herencia no aplicaba específicamente para el modelo biológico empleado por Mendel. 9. Relación de proporción entre dominantes y recesivos en el cruce monohíbrido. Algunos resultados experimentales de cruces monohíbridos de la F2 son expresados en la siguiente tabla. Los números generalmente oscilan entre una relación general, la cual ejemplificaremos con el siguiente diagrama de torta. Siguiente. El modelo matemático que mejor explica los datos es una torta dividida entre 4. 3 partes son representadas por individuos dominantes y una parte por individuos recesivos, en otras palabras una relación general 3:1. Existen variaciones mínimas que son despreciables. Recuerde que se intenta generar un modelo aproximado de los fenómenos, no estamos buscando verdades. Siguiente. 9. Modelo matemático de la primera ley de Mendel. Para explicar los resultados, los mendelianos como Correns emplearon un sistema matemático basado en el álgebra. El modelo constaba de dos unidades o factores. Los factores eran entidades abstractas que no buscaban representar ninguna estructura física. Cada factor se asociaba a un rasgo. Pero para que el modelo fuera de utilidad, cada rasgo debía ser generado por dos factores como mínimo. Un individuo con dos factores repetidos se llama homocigoto. Un individuo con dos factores diferentes se llama heterocigoto. Siguiente. Los factores genéticos están determinados por la combinación de factores, de aquí en adelante a la combinación de factores matemáticos lo llamaremos genotipo forma generadora. La forma física del carácter, es decir su rasgo la denominaremos fenotipo forma manifestada. Siguiente. Diferentes genotipos pueden dar como resultado un mismo rasgo. Siguiente. Como todos los modelos teóricos, los mendelianos tenían que emplear un presupuesto. Este presupuesto era que los dos factores de cada rasgo se segregan al azar, cuando las células de los parentales forman las estructuras reproductivas. 9.1. La segregación independiente y el cuadro de Punnett. Esto es tan importante que lo repito, la primera ley de Mendel o ley de la segregación independiente dice que los dos factores de cada rasgo se segregan al azar, cuando las células de los parentales forman las estructuras reproductivas. Siguiente. Si tenemos el siguiente cruce ideal. Los parentales son de líneas homocigotas para rasgo dominante y rasgo recesivo. Siguiente. La forma estándar de los libros de texto para lidiar con las probabilidades mendelianas es el cuadro de Punnett que se dibuja para, 1, obtener los gametos y, 2, para obtener los genotipos de la generación siguiente. Tiene la forma de una cuadrícula.
Para el caso de la F1 la cuadrícula es de 2x2, color amarillo, junto con las celdas empleadas para colocar los factores para el cruce, en azul y rojo. Siguiente. Entonces diagramamos la formación de gametos mediante un cuadro de Punnett. Los gametos son unidades reproductivas con la mitad de los factores de cada rasgo. Esto lo ejemplificamos distribuyendo los dos alelos en cada una de las dos celdas. Con solo distribuir los factores tenemos ya los dos gametos que genera cada parental. Siguiente. Debido a que el modelo teórico presupone que la mezcla para formar a los descendientes es al azar, entonces se forman todas las variantes esperadas. El cuadro de Punnett nos permite tomar en cuenta el presupuesto de azar mediante el llenado de todos los cuadros. El llenado del cuadro de Punnett es del siguiente modo. Siguiente. Cada celda vacía deberá tener dos posiciones, uno para cada factor a combinar. En la posición de la derecha de cada celda pondremos los factores recesivos y a la izquierda los dominantes. 1, 2, 3, 4. El llenado del cuadro de Punnett nos revela que la generación F1 posee toda el mismo fenotipo y por lo tanto se espera que presenten el mismo fenotipo cuyo rasgo será uno de los parentales sin expresar mezcla. 9, 2. Aplicación del modelo matemático de Mendel a la generación F2. El cruce de la segunda generación por autofecundación de dos híbridos F1. Generamos los gametos en el cuadro de Punnett. Llenamos el cuadro de Punnett. 1, 2, 3, 4. Resultado de probabilidades teóricas para la generación F2. 9, 3. Probabilidades teóricas en un cruce monohíbrido F1. La habilidad matemática más elemental para poder aplicar la genética mendeliana es contar y generar las probabilidades teóricas. Siguiente. La probabilidad en fracciones se obtiene poniendo cada evento particular arriba del fraccionario, es decir su numerador. Y la totalidad de eventos abajo, es decir en el denominador. La frecuencia se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. Es decir dividir el número de arriba entre el de abajo en la fracción obtenida previamente. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia por 100. Adicionando al resultado el símbolo de porcentaje a la derecha. 9, 4. Probabilidades teóricas en un cruce monohíbrido F2. Obtendremos las probabilidades teóricas de cada genotipo en el cruce F2. Contamos la cantidad de veces que se repite un genotipo en las 4 celdas. Así se expresan los resultados de un ejercicio monohíbrido para la obtención de probabilidades teóricas para el genotipo y el fenotipo desde la generación F1 hasta la F2. Siguiente. Genotipo. La probabilidad en fracciones se obtiene poniendo cada evento particular arriba del fraccionario, es decir su numerador. Y la totalidad de eventos abajo, es decir en el denominador. La frecuencia se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. Es decir dividir el número de arriba entre el de abajo en la fracción obtenida previamente. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia por 100. Adicionando al resultado el símbolo de porcentaje a la derecha. Siguiente. Fenotipo. La probabilidad en fracciones se obtiene poniendo cada evento particular arriba del fraccionario, es decir su numerador. Y la totalidad de eventos abajo, es decir en el denominador. La frecuencia se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. Es decir dividir el número de arriba entre el de abajo en la fracción obtenida previamente. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia por 100. Adicionando al resultado el símbolo de porcentaje a la derecha. 9, 5. El